mí es un placer, como presidente de la SEDA, presentar al profesor Murillo, que es nuestro corresponsal desde hace tiempo en Perú, y no nos conocíamos físicamente, con lo cual es bienvenido en primer lugar y bien hallado, y qué duda cabe que poder compartir con compañeros de otras latitudes las experiencias que tenemos en torno a la propiedad intelectual, que duda cabe que nos enriquece a todos, sobre todo por el conocimiento que nos traen. En este caso, el objeto de esta ponencia, que ya les digo será de unos 20-25 minutos, como el profesor Murillo estime por conveniente, tiene mucho que ver además con uno de los últimos libros de la colección, el 112, que obedece al proyecto de investigación que nosotros estamos realizando con la Universidad de Oporto, y versa sobre un tema de los que aquí se trataron hace ya un año en la Universidad de Oporto, en este caso el de la propiedad intelectual asociadas a las obras del arte urbano, y más en concreto sobre los derechos morales, y dentro de los derechos morales el que nosotros tenemos el artículo 10.3 del 4, este derecho a la integridad de la obra dentro de la obra de arte plástico. A continuación de la exposición del caso ocurrido y que yo he tenido oportunidad de leer sobre él gracias a la información que el profesor Murillo me ha hecho llegar, bueno, pues contaré yo un poco la realidad española sobre casos similares, porque estos son, yo creo, comunes a nivel mundial. Sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Murillo, que es un placer tenerla aquí entre nosotros y que duda cabe que deseosos de escucharle. Gracias, profesor Luis Anguita. Sí, agradecido por la oportunidad. Siempre como corresponsal he intentado buscar, no son muchas las novedades en materia de propiedad intelectual que hay en Perú. Tenemos muy pocos casos a diferencia de la florida jurisprudencia que hay aquí. Y este es uno muy particular que incluso ha motivado un cambio en la ley de derecho de autor, porque hubo un momento en el cual se dudó si la destrucción de una obra mural estaba dentro de la protección del derecho de integridad, porque era un caso completamente sui generis, que apareció de la nada y fue de la noche a la mañana se borraron 60 murales del centro de Lima, 60 obras plásticas por decisión del alcalde de momento, ¿no? Entonces, yo le he llamado Crónica de una muerte del arte anunciada, como el título de la obra de García Márquez, porque en realidad sabíamos que iba a pasar, solamente que no sabíamos cuándo iba a pasar. El contenido ahí está. Voy a empezar señalando un poquito quiénes han sido las víctimas de este asesinato del arte, los hechos un poquito resumido, hablar un poquito del derecho moral, la particularidad de este soporte especial que es el muro externo de las propiedades inmuebles, un poco de perspectiva comparada. Yo voy a dejar la parte de España mejor, solamente encontré dos casitos por ahí, uno que usted me señaló del Tribunal Supremo y otro por ahí uno pequeño, uno de primera instancia me parece, o segunda instancia, de otro caso de un mural. Y bueno, explicar un poquito cómo cambió la ley en el Perú y explicar también que esta batalla no acaba, porque claro, nuestro ordenamiento es un poquito distinto, porque nosotros tenemos lo que se llama el INDECOPI. Y el INDECOPI es un ente administrativo que se encarga de procedimientos administrativos sancionadores en vía administrativa, que castiga las infracciones a la propiedad intelectual. Pero luego de ello pasamos al ámbito judicial, en donde hay el contencioso administrativo, y actualmente este caso ya está en la última instancia, está en la Corte Suprema de Perú. Hemos ganado la primera instancia, la segunda instancia y ahora está en casación, pero probablemente el resultado que nosotros esperamos es que también se gane, ¿no? Todas las imágenes están sacadas de un contenido de libre uso, y también, si es que hay una referencia específica, está en cada una de las notas. ¿Quiénes han sido las víctimas? En el caso concreto han sido 5 murales: el mural Latidos, el mural Alegoría de la Solidaridad, el mural Cultura Lima, el mural Yacumama, y finalmente el que más me gusta a mí, el que bueno, me gustaba mucho, era el mural Aire, ¿no? Que está ubicado en una avenida bastante concurrida, que es la avenida Grau, ¿no? Ahí arribita está la bandera de Perú también, es muy característica en algunas épocas. Y bueno, aparte de estos 5 que fueron los que fueron materia del caso concreto, tenemos otros de artistas no solamente peruanos, porque era todo lo que se embelleció
el centro de la ciudad, parte de un festival de arte que se llamaba Latinoamericano. Acá tenemos uno de Inti, por ejemplo, o Jade, que es colombiano, me parece, es un artista colombiano que fue invitado para hacer otro mural. Otros que tenían también en distintas localizaciones. Nótese ahí, por ejemplo, el aspecto ornamental típico del centro histórico de Lima estaba siendo respetado, no se tocó la pintura ahí. Acá tenemos otros, de Osh, de Huache también. Estas son las puertas de un estacionamiento que, claro, cuando estaba antes de los murales era en blanco, todo con graffiti, no estaba muy bonito. Esto embelleció la ciudad, ¿no? Otro de Saner, Elliot Tupac, que es un famoso artista de lettering en Perú, que hace unas características letras, también participó aquí con este mural, junto con Desertor, que también era un famoso muralista en Perú. Y bueno, estas son las víctimas. ¿Cuáles fueron los hechos? En principio, el alcalde de Lima salió a decir de un día para otro, solamente por rivalidad política entre izquierda y derecha y en Perú, porque la alcaldesa anterior había sido de izquierda y era un poquito más de centro derecha, entonces dijo, vamos a borrar todo. Lo dijo a las 8 de la noche, todos nos fuimos a dormir y en la mañana siguiente todo había desaparecido. 60 murales del centro de Lima fueron borrados completamente, sin previo aviso a los autores, nada, solamente salió en conferencia de prensa a decir esto. Esto fue en marzo de 2015. Yo contacté personalmente como abogado a varios de los artistas murales y bueno, muchos dijeron ya no podemos hacer nada, no podemos proceder, pero uno de ellos sí se animó a proceder con la denuncia por los 5 murales iniciales que vimos. Esta denuncia no es demanda, empezamos en la vía administrativa, sucedió en 2015 también. Sale una primera resolución que desde el principio el Indecopi en primera instancia dijo que era responsable la Municipalidad Metropolitana de Lima por este borrado de los 5 murales, porque claro, eran los que se habían denunciado, pero también los otros 55 que se habían borrado, solamente que no se mencionaron, no hubo causas en ese aspecto. Y luego se apela, ambos apelan, ¿no? Tanto el artista como la municipalidad, y se declara nula la resolución porque había una serie de medidas que se solicitaron, como por ejemplo hacer un álbum de arte o algo que pueda, con las fotografías que se tenía, promover la obra mural, porque finalmente el artista mural vive de esto y su portafolio es prácticamente las obras que tiene expuestas. Ante esto el Indecopi dijo, no lo podemos hacer porque no sabemos si tú tienes o no las autorizaciones o permisos de los titulares de los inmuebles. Entonces se presentó dentro del tiempo los permisos, porque sí los había. Había contratos, autorizaciones que daban el permiso para pintar. Incluso uno era parte de este festival que la propia municipalidad, ¿no?, había organizado. Y como no se tomó en cuenta en la apelación, se señaló, mira, tienes que volver a emitir un pronunciamiento porque no has tomado en cuenta esto. Y esto afectó el resultado de la instancia. Y después sale otra resolución en 2018, ahí está un poquito mal la fecha, 2018, en donde sale una resolución en donde nuevamente se declara responsable. No otorgan el permiso para las medidas complementarias, ya también porque dijeron que no eran idóneas en este caso para resarcir el daño que se había realizado, y hubo un voto singular muy particular de un vocal de la Comisión de Derechos de Autor que resuelve en primera instancia diciendo que falta algo del derecho de integridad para que se configure la infracción, falta este daño al decoro, al honor del artista o la obra. Pero curiosamente esto no está en la ley peruana, más adelante lo vamos a ver, la protección es un poco más amplia en el Perú. Entonces se apela también esta decisión y finalmente la vía administrativa termina el 30 de enero de 2020, previo a entrar a la pandemia. Fue uno de los últimos casos que se resolvió presencialmente, en donde se señaló confirmar la responsabilidad de la municipalidad. Se le puso una multa altísima, 16.000 soles, que aproximadamente son 5.500 euros aproximadamente, y luego, posteriormente, como indiqué, la municipalidad lo judicializa, lo lleva al contencioso administrativo, en donde ha pasado ya la primera instancia, la segunda instancia,
y actualmente en ambas instancias se ha ganado, simplemente se ha confirmado lo que dijo el Indecopi. Y esto es porque, claro, los abogados de la municipalidad, en este caso, piensan que los derechos morales, como el derecho de integridad, son de libre disposición, es decir, que se puede pactar, porque ellos firman y siguen afirmando hasta el final que tienen un contrato de este mural que se hizo en este festival, en donde ellos han adquirido tantos derechos morales como los patrimoniales. Es una roca para los que sabemos de propiedad intelectual, pero lo siguen manteniendo porque no hay especialistas en puestos públicos como este en Perú respecto a la propiedad intelectual. Entonces, actualmente el expediente se encuentra en sala constitucional y social en casación. Ya es la última instancia que yo pronostico, esperemos también se gane, porque es probable el que confirmen los dos pronunciamientos de instancias judiciales. Entonces, ahora sí, para hablar del derecho moral de integridad, yo he traído primero el convenio de Berna, que ya son artículos que nosotros conocemos, que dicen en la parte en rojo, ¿no?, que se va a proteger la obra, la integridad de la obra, siempre y cuando se genere un daño o un perjuicio al honor o la reputación del autor de la obra. Igual en la decisión 351, que es la norma comunitaria aplicable a Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, se señala también esto, ¿no?, que tiene que atentar contra el decoro de la obra o la reputación del autor, ¿no? En España, el artículo 14.4 también señala, ¿no?, que tiene que suponer un perjuicio a los legítimos intereses o menoscabo a la reputación. Italia dice exactamente lo mismo, también, ¿no?, que tiene que haber un perjuicio al honor o la reputación del autor. Colombia, que es cercana también y que, ojo, es nuestro vecino y prácticamente tendríamos que tener la misma legislación por el hecho de que la norma comunitaria también se aplica directamente, nos señala también que se podrá oponer el autor a toda deformación, mutilación u otra modificación siempre que se cause el perjuicio al honor y a la reputación. Pero la norma peruana no lo tiene, no tiene esta señal. Entonces, tenemos varias teorías que en 1996, que es cuando sale la ley de derecho de autor peruana, o se olvidaron de colocarlo, porque suele pasar con el legislador peruano, o que quisieron darle mayor protección, que es la otra lista, ¿no?, que finalmente es decir, vamos a proteger al margen de que se haya generado un perjuicio porque la obra es inmutable. Entonces, todo tipo de atentado contra la obra sería punible en sede administrativa, ¿no? ¿Dónde queda esto? No lo sabemos. La opción por la que todos prácticamente optamos por tomar es que sí, acá en Perú estamos protegiendo un poquito más que los demás países, porque se protege incluso aunque no existe este daño o perjuicio. Pero ese voto singular que existió en el segundo pronunciamiento de primera instancia después de la nulidad en el Indecopi, hace mención de esto, que en la ley de España, en la de Italia, en la de Colombia, citan también otros países más, y Berna, está esto. Entonces, que Perú no puede ir en contra de esto. Obviamente que fue un voto singular porque los vocales entendían que la ley está ahí por algo y no podían interpretar fuera de lo que se estaba señalando. Entonces, asumieron que la protección era mayor. La particularidad de este tipo de obras, al menos de lo poco que conocemos allá en Perú, en doctrina prácticamente, los libros a los que más tenemos acceso son los libros españoles. No se habla mucho de derechos de autor en el Perú específicamente. Es una área que está creciendo poco a poco, es esto, ¿no?, el muro. Acá quedaba, por ejemplo, el muro aire que les comentaba que era el que me gustaba más. Esto es como está a la fecha, con un graffiti más o algo tipo de pandillas o de barras de equipos de fútbol. Y esto es especial porque intervienen varios actores en esto, ¿no? Primero tenemos al propio artista mural, que es el autor, que tiene los derechos. En Perú es el artículo 18 de la ley de derecho de autor el que le brinda los derechos morales y patrimoniales al pintar, ¿correcto? De ahí tenemos curiosamente a la municipalidad, lo que sería el ayuntamiento de allá, porque ellos utilizan otros argumentos para poder intervenir los murales. Ellos señalan que, por ejemplo, tienen que embellecer la ciudad
pintando las fachadas de los colores específicos que tienen establecidos en su normativa local, ¿no? Y que inclusive, saltándose al tercer actor, que son los propietarios de los inmuebles, pueden ir encima de su voluntad incluso al decir píntalo de un color determinado. Y es más, este alcalde, el que mandó borrar, tenía una fijación terrible con el color amarillo. Todo quería que sea amarillo. Y era porque su partido político tenía este color, y no les miento que todo en Lima, los ornamentos que se podían eran amarillos. Mandó pintar puentes, veredas, aceras, todo de amarillo. Entonces, la municipalidad tiene estos intereses. Y por otro lado está el tercer actor, que es el titular del inmueble, ¿no? Del muro, que es el soporte final donde está construido, donde está colocándose la obra. Y ahí también hay un pequeño problema, porque hay algunos inmuebles que estuvieron involucrados en este caso, que claro, eran de privados la mayoría, pero había uno particular que era un convento. Entonces el convento no era tan privado, pero aún así no era el que intervenía la municipalidad. Como dije, en el caso, el artista tenía todos los permisos de los propietarios, se tenía por escrito, y se tomaron en cuenta en la segunda resolución para decir esto ya es completamente privado. La municipalidad argumentó que tenía una ordenanza de 1994, una ordenanza municipal, una norma local, en la cual le permitía, ¿no?, hacer el tema del repintado, pero el Indecopi en primera instancia, en segunda instancia, terminó diciendo los derechos de autor no pueden ser traspasados por una norma local, tiene que de todas maneras respetarse. Nosotros creemos incluso que debería pedírsele autorización, o ni siquiera pedir autorización, sino consultarles. Explorando un poco el tema, encontré que el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, tiene un protocolo de borrado de murales, en el cual contactas primero al artista, lo fotografían, ¿no? Fotografían el mural y ya se procede de acuerdo a si fue de manera lícita o ilícita, ¿no? Esto es lo que encontré. Y esto no existe en Perú, o sea, ustedes nos llevan muchos años de distancia en materia de organización local, y esto es una cosa que, por ejemplo, no existe, ¿no? Ahora, hay casos en los cuales, claro, si el muro se está cayendo, obviamente, y tú tienes que intervenir, tiene que primar el interés público, incluso de salud, porque puede caerle a una persona el muro, etcétera. Ahí estamos claros en que va a tener que primar el interés público. Pero esto del embellecimiento de acuerdo a la ordenanza municipal, etcétera, sí, yo creo que ahí tendríamos que sopesar un poquito, ¿no? Porque es muy subjetivo decir, ojo, estos colores nomás o el mural, y finalmente es una obra que es protegible. Creo que coinciden tanto tribunales españoles como a nivel mundial de que es protegible el arte mural, y no habría por qué hacer diferencia, ¿no? La especial naturaleza de que sea efímero no quita de que sea protegible, ¿no? El otro argumento que utilizaron y trataron de utilizar, y que lo dije que es una roca en materia de propiedad intelectual, es que los derechos morales podían ser cedidos. Es decir, que uno puede utilizar su derecho de integridad y pactar para que igual vaya a ser temporal la obra y la borren. No, esto también fue desestimado, ¿no? Y con este argumento es con el cual han llegado a la sede casatoria, que probablemente no vaya a tener buen puerto. Y este es otro argumento interesante de respecto al patrimonio cultural. El centro histórico de Lima, el casco central, que es la parte que está resaltada ahí en rojito, se señala que es intangible y que la UNESCO le ha otorgado protección como patrimonio cultural del mundo. Y la pregunta, bueno, lo que argumentó la municipalidad es: yo por mantener ese estatus tengo que borrar todos los murales. Y la ubicación, van a ir saliendo ahí, la ubicación de los murales es la que figura ahí abajo, estaban fuera. Ahora, hay una zona así, en inglés lo dicen buffer zone, realmente no entendí muy bien el término. Zona de afectación, sí. Es la parte que está circunscrita ahí en una línea azul punteada. Claro que está ahí, pero ahí están propiedades privadas. O sea, ahí los tres primeros murales están ahí. Y los otros dos que sí están colocados en una zona muy pegadita al borde de la zona protegida, prácticamente la cara exterior. Y esos dos justamente son uno del convento y uno de un estacionamiento, ¿no?, en el que están colocados ahí. Pero dentro de todo, el argumento tampoco fue acogido por el Indecopi ni por el Poder Judicial en el Perú,
porque finalmente no estás transgrediendo esto y finalmente existen otros casos en los cuales la UNESCO, a pesar de que existen obras murales, ha preservado este estatus de patrimonio cultural, ¿no? Entonces no hay por qué ir en contra de este estatus con estas obras, ¿no? Finalmente, bueno, se perdieron y ya. Y bueno, perspectiva comparada, simplemente este es el otro caso que encontré, un caso de la Audiencia Provincial de Santander de 1992, en donde se señaló, ¿no?, que el arte mural tiene que respetarse, ¿no?, que sí se vulnera el derecho moral cuando se borra la obra o se quita, se destruye el muro donde está construida la obra. Un caso bien interesante. El caso del Tribunal Supremo que me comentó, no me voy a detener porque seguro lo va a comentar el profesor Anguita. Y encontré también otros dos casitos, que son uno en la India, donde había este mural del señor Segal, que era un artista, donde le encargan específicamente que haga un mural en un local específico, de una estación me parece que era, y se le ordenó, porque lo sacaron, se le ordenó que le pagaran daños y perjuicios por haber destruido la obra, ¿no? Aparte que también hubo un tema acá, que era metal que eran casi 3 toneladas de metal en la cual se había invertido buen dinero, y esto también había quedado con una donación específica, y también se le ordenó, se evaluó el tema de los daños y perjuicios en esto, ¿no? O sea que finalmente, si estás borrando un mural, tiene un costo adicional, también supone ello, ¿no? El otro caso es norteamericano, el caso de Cohen, de Five Points, en donde Cohen le da valor a este edificio, a esta propiedad, con artistas murales. Sí, este edificio era una zona donde había mucho crimen, todo, y finalmente él, con toda su inversión de tiempo, esfuerzo, y el esfuerzo de todos los artistas murales, vuelven esta zona en una de mucho valor turístico. La gente iba, le cambian la cara, solamente que el dueño quería venderlo, en algún momento ya quería venderlo, y se lo impidieron porque le dijeron que valía mucho más al comprador que tenían. Se impidió la venta, y de buenas a primeras pide una preliminary injunction en las cortes, y el propio juez de primera instancia luego le dice: oye, tú te hubieras esperado un poco más y yo te permitía tumbar el edificio cuando tengas el permiso respectivo. Pero este señor, lo que hizo, el dueño del edificio, fue blanquear todo. O sea, se borró todo antes del tiempo, y el juez incluso hasta sarcásticamente le dice: en realidad tú debiste haber esperado. Entonces acá se genera esta teoría de la recognized stature, que es que la obra plástica para los norteamericanos tiene que tener un reconocimiento, tiene que tener un cierto valor artístico para ser protegido. Y esto es a raíz de la introducción de la VARA, ¿no?, la Ley de Artistas Visuales, que es lo que fuerza a Estados Unidos a tener derechos morales para los artistas plásticos, por el Convenio de Berna, ¿no?, por su adhesión al Convenio de Berna. Y acá lo reconoce, ¿no?, la obra de arte visual, la obra de arte efímero, la obra de arte mural, es una obra protegible que alcanza este estatus y es protegible, y tienes que respetar el derecho de integridad, ¿correcto? Y bueno, este caso en 2018 generó un cambio en nuestro artículo 25 de la Ley de Derecho de Autor, que señalaba esto, ¿no? Todo autor se puede oponer a la deformación, modificación, mutilación y alteración. Surgió en el camino del caso que alguien se preguntó: oye, pero ahí no dice destrucción. ¿Está realmente protegida el autor frente a cualquier tercero que completamente destruya la obra? Había teorías, era como que, claro, la mutilación masiva finalmente es destrucción, está incluido, pero en el Perú estamos acostumbrados mucho a que papel manda, es decir, que tiene que estar expresamente en la ley para que sea protegido. Entonces, en ese tiempo, menos mal, la municipalidad no argumentó ello, porque eso hubiera hecho dudar un poquito al tribunal, al INDECOPI, yo creo.
Y en el camino, en 2018, ¿no?, la destrucción fue considerada para cambiar la ley, ¿no? Y se agregó este pequeño fragmento que está ahí resaltado con este decreto legislativo en 2018, también está protegido para oponerse frente a la destrucción de la obra, ¿no? Siempre en el Perú necesitamos un poquito que la ley tiene un papel bien interesante, tiene un papel instructivo, tiene un papel de que nos enseña un poco del tema. Entonces lo colocaron también para dejarlo explícitamente. Y esto fue a raíz del caso. O sea, el caso motivó este cambio. Yo estoy seguro, y es más, porque este decreto legislativo fue una sugerencia del propio Indecopi, que de tanto en tanto van anotando sus cambios de incompetencia desleal, en libre competencia, derechos de autor, propiedad industrial, los pasan a la presidencia del Consejo de Ministros y sale un proyecto de ley con varios cambios a estas normas y finalmente se cambió, ¿no? Se cambia cuando hay oportunidad. Y bueno, por último, lo que indicaba, ¿no?, la batalla aún no acaba, hay una última instancia por pelear que es la Corte Suprema peruana, en donde el caso, aquí está el número de expediente y todo para hacerle el seguimiento. Está ahí, ¿no?, la demanda contenciosa administrativa en casación de la Municipalidad Metropolitana de Lima contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, que se llama Indecopi, y nosotros que estamos ahí, que es el artista Olfer Leonardo, que es el litis consorte pasivo, es decir, que estamos interviniendo como el administrado que estuvo dentro del proceso, no como el artista que denunció. Y esto probablemente salga el próximo año finalmente, o incluso de repente vayan a declarar improcedente la casación porque hubo doble conforme. O sea, si hubo primera instancia dijo que sí, segunda instancia dijo que sí, se modificó la ley del proceso contencioso administrativo y aparentemente va a terminar incluso antes de pronunciarse sobre el fondo. Pero a veces los casos judiciales le ayudan al Poder Judicial para figurar, ¿no? Entonces, como es un caso tan importante, porque este es uno de los casos más importantes que ha tenido el Perú en materia de derechos de autor en los últimos años, yo por eso generé un reporte desde que fui corresponsal de ACEDA en 2017 para informar a la comunidad, ¿no?, de especialistas en estos temas, de que tenemos este caso que por primera vez es algo grande en Perú y para que lo tengan de referencia, ¿no?, y pueda ayudar. Y bueno, creo que con eso ya culmino. Vamos a ver en qué termina esto. Estaré informando también a los miembros, ¿no? Muchas gracias por su atención. Son mis humildes redes sociales para los que puedan y quieran seguirme. Yo grabo videos también, lecciones. Trato de difundir mucho la propiedad intelectual en Perú. Soy uno de los pocos, somos un club de 5 o 6 ratones de biblioteca que estamos especializados en propiedad intelectual en Perú y bueno, ahí estamos para servir en lo que se... Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, profesor Murillo, por todo lo que nos trae y sobre todo por ponerlo también en relación con el contexto en el que estamos, en el caso español. Qué duda cabe que lo que plantea en este caso la Municipalidad de Lima es algo que ya tenemos todas las municipalidades o municipios del mundo. Yo creo que esa lucha que hay en torno a la ciudad, el espacio público y la creación es un tema que sin duda alguna no es del siglo XXI, ya era del siglo XX, y aquí en España pues hemos tenido múltiples ejemplos de ello. ¿Cuál es mi enfoque que quiero dar? Y como aquí ya muchos han tratado este tema y me han escuchado sobre otros puntos, pues viendo o escuchando su interesantísima conferencia, pues ver qué diferencias hay con el derecho español, tanto a nivel material como procesal, con independencia de que luego las personas existentes desde luego aporten cosas seguramente más interesantes que yo, y más estando aquí el profesor Ortega Domene, que es el mayor especialista de España y uno de los mayores a nivel mundial en arte plástico, en su manifestación bidimensional y tridimensional, que es otra monografía sobre la arquitectura del derecho de autor, también trata estos temas. ¿Qué ocurre con el arte urbano y en la ciudad en España? Bueno, pues podríamos decir que hay dos vías de judicialización de los derechos de autor o de, al menos, controversia o conflicto jurídico que se suele plantear. Por un lado, obviamente, estaría todo el arte, podríamos decir que cuenta con los permisos del titular de soporte, es decir, ese corpus mysticum con el corpus mechanicum que está diferenciado, no hay alteración
porque el titular del Corpus Mechanicum es totalmente, en este caso aprueba totalmente la intervención en ese espacio urbano, con lo cual también tenemos, como he señalado, esas tres titularidades. Por un lado, la del titular del soporte, que puede ser privado, público. En España no hay diferencia, en teoría, entre si es una institución eclesiástica o no, es privado a efectos constitucionales, pero que duda cabe que al estar en la vía pública también se necesita la autorización por parte de las ordenanzas municipales de, podríamos llamar, en sentido general, de embellecimiento de la ciudad, que son bastante invasivas y prohibitivas de cualquier intervención, no solo de esta, sino de cualquier tipo. Me ha llamado la atención lo del color amarillo, que el color amarillo está asociado a la mala suerte, con lo cual no creo que ningún alcalde quisiera optar en este caso ese color amarillo, porque es, según me han dicho a mí, una de las profesiones más supersticiosas que existe en España, que es la de los actores, el color con el que murió Molière haciendo el Inferno Imaginario. Entonces, ese atuendo amarillo que le dio lugar a la muerte, ningún actor, actriz en este país quiere verlo, y se trasladó, yo creo, al patrimonio cultural común, a la mitología social de que el amarillo estaba asociado a la mala suerte. No lo verá en ningún torero, no lo verá en ningún tipo de actividad de riesgo. Pero bueno, cada uno elige el color que quiere culturalmente. Esta normativa urbana, podríamos decir, ya le digo, es muy prohibitiva, muy invasiva de los derechos de propiedad privada del soporte, mucho más de los de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque yo creo que en España, y ayuntamientos como el de Madrid son un ejemplo, ven el arte urbano, o sobre todo los escritores de graffiti, como algo que ensucia la ciudad. O sea, no se ve como algo positivo el arte urbano. En el caso de que de Madrid es clarísimo, y bueno, yo entre mis múltiples amigos, pues bueno, tengo esos problemas. De ahí que, como usted verá en esta publicación, cualquier referencia que hay en la jurisprudencia española al graffiti, a arte urbano, sobre todo graffiti, ya sea con la con la nomenclatura, ya sea en italiano, es el que acepta la Real Academia Española de la Lengua, son sentencias del ámbito penal. O sea, más del 90% de las sentencias recaídas en España, y hay cientos, tienen que ver con persona que hace una intervención ilícita, se le pilla a la autoridad municipal, y entonces no es que hablen de propiedad intelectual, hablan del delito de daños, el delito contra el embellecimiento, en este caso podríamos decir de los ayuntamientos, en los cuales suele ser más parte de la autoridad municipal que incluso los titulares particulares. Ya no le digo nada si esto va sobre un bien de dominio público, pensemos en un vagón de metro, en un vagón de tren, en un lienzo, como sería en este caso del convento que usted nos comentaba, que fuera un bien declarado de interés cultural, que tienen un tipo penal agravado en el año, que se va al 323, con lo cual puede llevar incluso penas de prisión. Bueno, hay sentencias curiosas en este sentido, alguno hasta que en la huida se ha dejado el DNI en la mochila, entonces la policía solo ha tenido que ir a casa para poder apresarle a estos escritores de graffiti, estos escritores urbanos. Esta sería que la parte real que tenemos en cuanto a la jurisprudencia, y luego vamos a pasar a la parte también real, pero que por desgracia es minoritaria. Es decir, el respeto del arte urbano en cualquiera de sus manifestaciones es minoritario por parte de las autoridades municipales y por parte de los propietarios del soporte. Fruto de ello son las sentencias a las que vamos a hacer referencia. ¿Qué ocurre en este sentido? Bueno, mi experiencia como asesor de este tipo de artistas y como amigo que de muchos de ellos, es que cuando todo se hace con todo el beneplácito, incluso dentro de concursos públicos, incluso dentro de actos en los que la municipalidad quiere embellecer sus entornos desarrollando murales o murales XXL, este tipo de intervenciones ya mucho más espectaculares, el ayuntamiento le da absolutamente igual la obra. Una vez está realizada, una vez ha promovido ese entorno urbano de participación, meses después ni se encarga de la obra, ni hay presupuestos de mantenimiento. O sea, en todos los concursos que yo conozco, en el caso de Madrid y de otras ciudades, no hay presupuesto de mantenimiento de la obra, o no olvidemos que son obras que están a la intemperie, están sometidas a las fuerzas climatológicas y demás, y aquí el clima fluctúa bastante. No hay intención de preservarlas, es más, si uno va, por ejemplo, por el barrio Lavapiés, que tiene un proyecto todo patrocinado, entre comillas, por el Ministerio de Cultura, en lo que son los muros de Tabacalera
que sin duda alguna para mí, no lo que hay fuera, sino lo que hay dentro, es la Capilla Sixtina del Arte Urbano en Madrid, por si quiere usted disfrutar de ella. Incluso tiende a pensar el Ministerio y el municipio de Madrid que son intervenciones efímeras. Entonces entiende que puede montar ese concurso público en los mismos lienzos cada 2 años, cada 3 años, destruir lo que hay, volver a pintar uno nuevo, etcétera, alegando estas circunstancias. ¿Qué ocurre con los artistas y la defensa? Bueno, a diferencia de lo que usted nos ha comentado, en España procesalmente sí es muy distinta la defensa de los derechos de autor y de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque incluso si uno plantea la inscripción registral de una obra, sea arte urbano o no sea arte urbano, en los registros de propiedad intelectual que hay en España, hablo en plural porque aunque la competencia es del Ministerio, en este caso que de Cultura, tiene delegadas en determinadas comunidades autónomas este registro, el caso típico es Madrid o Cataluña, tienden en este caso a que la obra de arte urbano tenga una consideración como tal, pero si la declaración del registrador de la propiedad intelectual, órgano administrativo, no es conforme con la solicitud, la jurisdicción competente para conocer del registro de la propiedad intelectual en España es la civil, no es la administrativa. Es un caso extraordinario, incluso se cuenta a los alumnos de clase, de decir, ojo, no todo procedimiento administrativo, la jurisdicción que va a conocer cuando acabe el procedimiento administrativo es una jurisdicción contencioso administrativa, sino en el caso de propiedad intelectual es la jurisdicción civil, en este caso los juzgados de lo mercantil, que tienen una competencia por razón de la materia. Lo mismo ha ocurrido con las sentencias que vamos a citar. Sin duda alguna, la más importante, la que usted también nos ha puesto ahí en pantalla, la 1082/2006. Este es un caso, el único que yo conozca de arte urbano que ha llegado al Supremo, y que lo que hace referencia es un mural que una compañía lechera muy famosa del norte de España, en este caso de La Coruña, convoca para el embellecimiento de la ciudad. Vea que, por ejemplo, en Galicia el mural elegido por los internautas, el mejor mural del año pasado a nivel mundial, es un mural que está en Lugo. Lugo es Patrimonio de la Humanidad, la muralla, pero fuera de la muralla se están decorando muros XXL para el embellecimiento de esta ciudad y llegan a reconocerse como los mejores del mundo según la opinión pública de la web. O sea, tampoco es que sea un criterio estético, sino un criterio populista, podríamos decir, en el buen sentido del populismo, en el buen sentido de la democracia. Entonces, sí hay un movimiento por parte de muchas ciudades, entre ellas estas gallegas, de que la ciudad tiene que ser un instrumento vivo y que por tanto hay que embellecerla con este tipo de macromurales o murales que se ve. Bueno, en el caso de La Coruña, el paso del tiempo, pues también algo parecido a lo de Five Points, la presión urbanística hace que en un determinado momento ese mural, ese sitio donde está el mural se quiera dedicar a construir pisos. Yo creo que vivimos en un modo que la gentrificación de las ciudades hace que todos estos entornos en los que surge el arte urbano, que son entornos siempre desfavorecidos, o sea, el arte urbano pone en el mapa cultural a los entornos más degradados de las ciudades. En el caso de España está claro en Lavapiés, en el caso de Londres, en zona de Shoreditch o de Whitechapel, pero que da cabe que ahora son entornos en los que el urbanismo quiere sacar beneficio y para ello tiene que destruir estas obras. ¿Qué ocurrió en el caso de La Coruña? Que fue a primera instancia siendo, ya le digo, una autoridad administrativa, en este caso el ayuntamiento de la ciudad, el que hace esa intervención, igual que la municipalidad de Lima, pero tienen que ir al campo civil. Están discutiendo derechos morales, están discutiendo derechos de integridad, no van al contencioso administrativo, van en este caso al respeto del artículo 14 de nuestra ley de propiedad intelectual. Esta destrucción, en primera y segunda instancia, hay fallos que no concuerdan. Uno reconoce este derecho a la integridad y otro reconoce que no, y el Supremo entra a fondo, que es muy difícil, ¿eh? O sea, el Supremo inadmite la mayor parte de recursos que se plantean en España. Es decir, que entre a conocer sobre este caso es un supuesto extraordinario. Pero llega a decir el Supremo una manifestación que concuerda un poco, yo creo, con las tesis municipalistas. Que el arte urbano es un arte efímero, luego si es un arte efímero, utiliza unos materiales efímeros, está supeditado a las inclemencias climatológicas y en este caso estaba muy deteriorado el mural, con lo cual entiende nuestro Tribunal Supremo que este deterioro del mural, unido a unas circunstancias que podían poner en peligro la seguridad vial, es decir, siempre encuentra en este caso un camino
para que haya un derecho de más consideración, un derecho de más prevalencia para hundir el derecho a la integridad, autoriza que esa demolición no vulnera los derechos de autor y para mí lo que es más sangrante o más hiriente, condena en costas a los pobres autores que llegan al Supremo, y unas condenas en costas al Supremo en España son miles y miles de euros, mucho más que las 16.000 que nos ha dicho usted soles, estamos hablando de mucho más de 3, 4, 5.000 euros que tal. Entonces yo creo que esta sentencia hace que tenga un efecto disuasorio en cualquiera que quiera demandar a un ayuntamiento, no solo por la falta de condena, en este caso que haya una autoridad pública, sino porque si encima condenan en costas ya no solo hay que pagar tu abogado y tu procurador en primera, en segunda, en tercera instancia, sino en cualquiera de las distintas. Otra sentencia que no ha citado usted es la sentencia de la Audiencia Provincial de León a 301-2021. Este caso sí es para mí más asumible. ¿Por qué? Porque eran unas pinturas molares en unos depósitos de agua que había en una de las circunvalaciones de la ciudad castellana. Bueno, en este caso lo que había era que reparar los depósitos de agua porque amenazaban que pudiera no solo contaminar el agua que tenían dentro, sino, en este caso, la no impermeabilización de los depósitos y la no el correcto mantenimiento de los mismos podía hacer que se vinieran abajo. En este caso, tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial, aquí sí que el criterio fue unánime, se determinó que la destrucción del mural que tenían estos dos depósitos de agua está totalmente legitimada por el peligro que hacían hacia los ciudadanos y la necesidad de que estos depósitos de agua estuvieran en condiciones salubres, estuvieran en condiciones saludables para el consumo de la misma. Acabo con lo que es mi impresión a día de hoy al respecto. Bueno, la vulneración no solo del arte urbano, sino cualquier manifestación de arte. Hay otras sentencias también, como conocemos aquí, se llama la patata de Amorebieta. Este es un caso de una escultura monumental, supongo que la conocerá. En el campo de la arquitectura también el famosísimo caso Zubizuri del Puente Blanco de Calatrava. Yo saco la conclusión de que en el espacio urbano nuestras autoridades jurisdiccionales tienden a pensar de que el derecho moral a la integridad no existe, o si existe está subordinado a otros intereses públicos en juego que pueden dar lugar a una determinada intervención, pero que sin duda alguna la ciudad en este sentido y su desarrollo yo creo que presenta unos intereses económicos y políticos mucho mayores que los que presenta nuestra norma. Es cierto que en el caso de Calatrava se condenó en la Audiencia Provincial de Vizcaya, pero la condena es de tan escasa magnitud que yo siempre digo a mis alumnos de que una de las maneras de perder un juicio es ganarlo. El ejemplo es el caso de Calatrava, porque si la condena por infracción del derecho a la integridad es de 30.000 euros, con 30.000 euros en un juicio de estos no pagan ni a los peritos ni a los técnicos que tienen que acudir al mismo. Por tanto, diría Bertolt Brecht que malos tiempos para la poesía, ¿no? Malos tiempos para los creadores, pero yo creo que esperemos con manuales y con ver el arte urbano como algo positivo, no como algo criminal, estamos dando un paso para que en un determinado momento pues, podamos ver alguna de estas condenas cuando ya la infracción no tenga ningún argumento en otro derecho de rango superior. Pues sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.